Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Sé cuál es la fruta del diablo del mayor enemigo y villano de One Piece, Imu-sama, algo que fue mostrado en el manga y que no percibimos, y en el video de hoy voy a revelarles a todos ustedes la fruta del contrato, la fruta más peligrosa de One Piece. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, la idea de que Imu-sama tenga una fruta del contrato, algo que tal vez se asemeje a lo que en otros mundos llamarían un pacto demoníaco, es, honestamente, algo que creo que tiene más valor simbólico que literal. Pero es precisamente en este ámbito simbólico donde One Piece gana más fuerza, porque, a diferencia de otras historias que esconden los significados entre líneas, Oda prefiere hacer lo contrario, los esconde en lo absurdo. Y cuando pensamos en Imu, lo primero que nos viene a la mente no es un ser físico, sino algo más grande, un concepto, un tipo de entidad que solo tiene sentido cuando aceptamos que el poder absoluto no siempre tiene que ser directo, se esconde en los detalles. Imu no habla, Imu no muestra emociones, Imu ni siquiera ha sido nombrado por nadie más que por nosotros, los lectores. Y si voy a ser directo, tal vez no sea un rey del mundo, sino más bien una especie de sistema encarnado, el espíritu del propio control global. Y cuando digo que tal vez tenga una fruta del contrato, no estoy pensando en algo como la Yami Yami de Teach, o la fruta de barba blanca, donde el poder es pura fuerza bruta y física. Estoy imaginando algo más parecido con la manipulación de la voluntad, un tipo de fruta que le permita ofrecer lo que las personas más desean, ya sea protección, estatus o un lugar en la cima, pero a un precio. Y ese precio podría ser la propia esencia de la persona, el alma, como sugeriste, o tal vez, aún más doloroso, la obediencia irrestricta. Piensa en los Gorosei, 5 figuras que por sí solas ya parecían estar en la cima, pero en el capítulo 1085, cuando vemos que se arrodillan ante Imu, nos da un nudo en la garganta, porque si son tan poderosos y aún así están por debajo de él, eso cambia toda la estructura de mando. Arrodillarse no es solo una señal de respeto, es un acto de sumisión, tal vez incluso un recordatorio de que deben su posición a él, como si, en un pasado lejano, hubieran aceptado un contrato, un tipo de acuerdo donde ganaron inmortalidad o algún poder especial, a cambio de convertirse en los ojos y manos de Imu en el mundo real. Y si es verdad que Imu se fortalece con cada alma que firma contrato con él, entonces no es exagerado pensar que ya haya hecho esto con decenas, cientos, tal vez miles de personas a lo largo de los siglos, lo que es compatible con la idea de que está vivo desde el siglo perdido. Porque si el precio es el alma, y si de hecho recoge cada una, entonces no solo está acumulando poder, sino existencia. Tal vez sea eso lo que lo mantiene de pie, no el tiempo, sino la suma de todos los pactos ya hechos. Y esto nos lleva a la cuestión de Saturno. Cuando el Gorosei aparece en Egghead, aunque todos parecen aterradores, es el Sen Saturn quien muestra algo diferente. Esa escena del capítulo 1095, cuando aparece con ese cuerpo demoníaco, con cuernos, ojos que brillan y esa presencia que paraliza hasta a los más audaces, tal vez fue el mayor indicio de que no son humanos comunes. Creo que su forma es un reflejo directo del pacto que hicieron. Y, siguiendo la línea del contrato, tal vez cada uno haya recibido un aspecto diferente del poder original de Imu, como si él hubiera repartido sus dones en 5 contratos específicos. Y vale la pena recordar que en el propio capítulo, cuando Saturn pisa el suelo y todos los pacifistas dejan de atacar, hay un silencio, un respeto, una orden silenciosa. Pero cuando Luffy resiste y cuando Bonnie reacciona con esa energía misteriosa, Saturn vacila, tal vez porque el contrato que lleva no funciona de la misma manera con aquellos que todavía tienen una voluntad heredada lo suficientemente fuerte. Y si Saturn vacila, Imu Number, porque él es el eslabón final, la parte que nunca pierde la apuesta, ya que es él quien escribe las reglas. Ahora consideremos una hipótesis. Si este poder realmente existe, y si está basado en contratos, entonces la pregunta inevitable es, ¿quién más ha firmado un acuerdo con Imu y sigue vivo? Tal vez el propio Kaido, que hablaba tanto sobre perder la vida y renacer como algo más. Tal vez incluso Doflamingo, que sabía demasiado, conocía las cuerdas por dentro, y aún así siguió siendo relevante. Tal vez incluso alguno de los Tenryubitos más antiguos. La verdad es que el contrato puede no ser solo con figuras de alto rango, tal vez se ofreció incluso a personas comunes, en momentos estratégicos. La idea de una fruta del contrato también explica por qué el gobierno mundial es tan difícil de derribar. No es solo porque tienen recursos, poder militar y ciencia, es porque tal vez todos sus líderes estén ligados por un acuerdo invisible, una cláusula maldita que obliga a todos a obedecer mientras existan. Tal vez
Imu no necesite gritar, no necesite amenazar, ni siquiera aparecer, porque el pacto ya fue firmado, y quien rompe ese pacto paga un precio. Un precio que tal vez hayamos visto cobrarse más de una vez en la serie. El propio Cobra, el rey de Alabasta, pagó caro por su curiosidad en el capítulo 1085, porque tal vez se acercó demasiado a la cláusula prohibida. Y lo más curioso es pensar en el contraste. Luffy, el tipo que se niega a hacer promesas, que prefiere actuar impulsivamente, que nunca escribe lo que siente, tal vez sea el mayor enemigo natural de alguien como Imu, porque él representa lo opuesto al contrato. Él no exige nada, no cobra nada, no establece reglas, él confía, y es por eso que libera, es por eso que atrae aliados. Y tal vez sea por eso que algún día logre vencer a alguien que tenga una fruta tan dominadora. La fruta del contrato, si es real, puede ser el origen del propio miedo que gobierna el mundo. Un poder que, en lugar de crear desastres naturales, manipula a las personas con lo que más desean. Un poder que da para luego cobrar, que entrega para luego aprisionar. Tal vez eso es lo que Oda esté construyendo en silencio. Y si es así, entonces la lucha final no será solo de fuerza, sino de deseo, entre un hombre que ofrece todo, a cambio del alma, y otro que no ofrece nada, pero invita a soñar. Si aceptamos que Imusama realmente tiene una fruta del contrato, una fruta que ofrece poder a cambio de la esencia, la voluntad o lo que hace que alguien sea quien es, entonces tal vez esa sea la raíz no solo del miedo, sino de la propia estancación del mundo, porque el mundo de One Piece está lleno de chispas listas para explotar. Islas con ideales revolucionarios, pueblos con voluntad heredada, personajes que llevan llamas que atraviesan generaciones. Y aún así, todo sigue en silencio, como si alguien estuviera siempre apagando cada pequeño incendio antes de que se convirtiera en un levantamiento. Tal vez Emu haga esto no por la fuerza, sino con promesas, con contratos, con términos escondidos en palabras dulces y silenciosas. Y eso cambia completamente la forma en que vemos a los propios Tenryubitos, porque siempre hubo algo incómodo en el hecho de que se consideraran dioses, pero fueran tan grotescos, frágiles, tontos. Tal vez sean solo descendientes de quienes firmaron el primer contrato. Tal vez esa divinidad sea hereditaria, pero completamente vacía. Una burbuja hecha para mantenerlos alejados de la verdad. Porque si la fruta del contrato existe, tal vez el precio también pase de generación en generación. El padre vende, pero el hijo es quien paga. Y es por eso que viven en cámaras cerradas, con máscaras, rodeados de esclavos, no por grandeza, sino por miedo. Un miedo ancestral de que algo cobrado algún día regrese. Y si el contrato no es solo con individuos, sino con naciones. Tal vez países enteros estén atrapados en cláusulas invisibles. Wano, por ejemplo, vivió aislada por siglos. ¿Fue por elección propia? ¿O porque alguien firmó un contrato que requería un silencio absoluto? Tal vez Joy Boy intentó romper eso una vez. Tal vez él fue el primero en decir no, y por eso perdió la oportunidad de cumplir la promesa. Porque romper un contrato requiere más que fuerza, requiere libertad interna. Y eso es lo que Luffy tiene en exceso. Yo pienso, por ejemplo, en la forma en que el propio Barba Negra ve el mundo. Él también quiere poder, él también manipula, pero hay una diferencia brutal entre él e Imu. Barba Negra quiere tomar, conquistar. Imu tal vez quiera que tú entregues por voluntad propia, como un banquero cósmico que sonríe y extiende la mano, diciendo que todo lo que siempre quisiste está justo ahí, solo tienes que firmar. Y cuando firmas, ya no eres tú, te conviertes en una pieza, un reflejo de la voluntad de otro. El capítulo 1060 muestra algo que, si lo miramos de cerca, da escalofríos. La destrucción completa de Lulusia. Sin aviso, sin vacilación, sin resistencia. Un rayo que cayó del cielo como un castigo silencioso. Pero, ¿y si eso no es solo tecnología? ¿Y si es la ejecución de un contrato? Tal vez Lulusia haya rechazado un pacto. Tal vez alguien en ese país se atrevió a decir que no, y el resultado fue ser borrado. Literalmente borrado del mapa. Es el tipo de cosa que refuerza el clima de omnipotencia en torno a Imu. No como una divinidad de fe, sino como un juez invisible. Y lo más loco de todo es pensar que tal vez Imu ni siquiera tenga una forma verdadera. Esa sombra sentada en el trono vacío tal vez sea solo un avatar, una representación del sistema que él creó, un sistema donde todo se negocia, todo tiene precio, todo puede ser dado, si aceptas renunciar a ti mismo. Y si es cierto que está vivo desde el siglo perdido, entonces ya no importa si es humano o no. Lo que importa es que sobrevive alimentando esta red de pactos silenciosos. Y ahí viene la pregunta que más importa. ¿Por qué nadie lo ha desafiado aún? Tal vez porque nadie pudo.
O tal vez porque, como sugeriste, solo alguien que no sigue las reglas puede romper las cláusulas. Alguien como Luffy, que ríe cuando debería temer, que extiende la mano cuando debería desconfiar. Alguien que no acepta intercambios, que da sin esperar retorno. Él es literalmente lo opuesto a un contrato. Él es el azar en forma de persona. Y tal vez Oda está justamente construyendo esto. La idea de que la libertad absoluta es la única fuerza capaz de romper el sistema de acuerdos que Imu creó. La fruta de Luffy, que lleva la risa, la irreverencia, la desobediencia, tal vez sea la única capaz de desatar el nudo más antiguo del mundo. Y es por eso que la lucha final no será sobre espadas o puños, sino sobre esencia. Uno se fortalece cuando controlan, y el otro crece cuando confían. Uno vive de cláusulas, el otro vive de promesas sin escrito. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. Hasta la próxima.